cercanías del polígono, el muchacho había participado en una tradicional romería celebrada todos los años por los vecinos del arrabal. El accidente propició una fuerte polémica entre los responsables militares del campo de maniobras y los padres de otros jóvenes que también recogieron explosivos en una zona cuya protección de seguridad fue puesta en entredicho. La denuncia efectuada por este motivo contra los mandos encargados del campo de maniobras fue archivada por la autoridad judicial. Pero el acontecimiento luctuoso que más revolvió las conciencias aragonesas fue el apaleamiento nocturno de un grupo de magrebíes que dormían en el antiguo campo de fútbol de Fraga. Después de una noche de copas, un grupo de jóvenes fragatinos armados con objetos contundentes asaltaron el lugar donde dormitaban los inmigrantes y les propinaron una paliza. Un argelino perdió un dedo de la mano como consecuencia de la agresión. El suceso culminaba una escalada de tensión entre los vecinos de Fraga y los centenares de norteafricanos llegados a la localidad para participar, como otros años, en la campaña de recogida de fruta. El suceso derivó en la dimisión del alcalde, el histórico socialista Francisco Beltrán, abatido por el comportamiento de sus vecinos ante el problema de la inmigración. Este hecho fue la cruz del debate sobre la presencia de inmigrantes en Aragón. La Cara fue la gran manifestación que congregó a miles de zaragozanos el pasado mes de noviembre en contra de la ley de extranjería y de la xenofobia creciente en España. La capital aragonesa registró la marcha más numerosa de cuantas se celebraron en España el primer domingo de noviembre. Por distintos motivos, las prisiones también tuvieron una destacada relevancia en la actualidad aragonesa del 92. Toda una comarca, la del Bajo Gallego, se rebeló contra la prevista instalación de una macrocárcel en las cercanías de la localidad zaragozana de Zuera. La polémica estuvo teñida de fuertes disputas políticas mientras se multiplicaban las manifestaciones de protesta de los vecinos de las localidades afectadas por el proyecto. Pocos meses después, un grupo de internos de la ya instalada prisión de Daroca protagonizaron un motín abortado finalmente por la feliz intervención de miembros de élite de la Guardia Civil, después de 2 días de intensa y calurosa tensión a comienzos de septiembre. El acontecimiento volvió a poner en entredicho la seguridad de este centro penitenciario para reclusos peligrosos, afectado por la masificación a los pocos años de haber entrado en funcionamiento. ¡Quiero vigilar las cárceles para todos! ¡Nos están asesinando! ¡Decid que hay hombres! Los tribunales aragoneses también registraron en el año que concluye 2 acontecimientos de especial relevancia. En Zaragoza se reanudó el juicio por la tragedia de la discoteca Flying, en la que murieron 43 personas. La vista se desarrolló en un ambiente de continua tensión. El auto dictado por el juez instructor del caso, Javier Seoane, se reveló deficiente en muchos de sus pormenores, en especial el relativo al origen del fuego, y fue puesto además en entredicho por las tesis de la defensa y por el informe realizado por el catedrático especialista en incendios Luis Frontela. El desarrollo del juicio acabó llevando al fiscal encargado del caso a modificar sus planteamientos iniciales, hasta centrar su acusación penal únicamente en el encargado de la discoteca siniestrada, Francisco Lacruz, sobre quien recaería supuestamente un delito de denegación de auxilio por no haber dado la voz de alarma en el momento de producirse el fuego. El tenso juicio celebrado en la Feria de Muestras de Zaragoza registró también un plante parcial de los abogados de la acusación particular, que se mostraron en desacuerdo por las decisiones adoptadas por la juez del caso, Carmen Canfrán. En Teruel se desarrolló el primer juicio en Aragón sobre un supuesto caso de soborno político. Responsables de varias empresas dedicadas a la limpieza pública se sentaron en el banquillo para dar cuenta de posibles actuaciones irregulares al intentar comprar la concesión de limpiezas de la capital turolense, a través del concejal encargado del servicio, Manuel Gómez Latasa. A lo largo de la vista salieron a relucir grabaciones de conversaciones telefónicas con el citado edil y discrepancias radicales sobre el desarrollo de los acontecimientos juzgados. Al final, la sentencia condenó al director comercial del grupo Ciudad Limpia, Jaime Bardají, a 1 mes de prisión por un delito de cohecho. También Teruel fue el escenario de otro hecho que mantuvo en tensión a la opinión pública aragonesa durante varios días: la lucha de unos padres humildes por conservar la tutela de sus 4 hijos. La Diputación General de Aragón pretendía arrebatarles la patria potestad por supuesta desatención. Las autoridades administrativas alegaron que el padre, basurero de profesión, era alcohólico y la madre, ludópata. La Diputación General de Aragón insistió en que el domicilio familiar no estaba correctamente atendido, pero las declaraciones de los hijos, ocultados por sus padres durante varios días para evitar la acción administrativa, insistieron una y otra vez en su deseo de permanecer con sus padres, a quienes atribuyeron un correcto nivel de educación y cuidados. Tras tensas negociaciones, los padres aceptaron que los niños quedaran internados en un centro de asistencia de la Diputación General de Aragón, ubicado en la misma capital turolense.
En el campo de la cultura, 3 grandes acontecimientos de muy distinta naturaleza marcaron un año que no se caracterizó precisamente por la actividad cultural. El primero convirtió Zaragoza en capital de la pintura con la exposición antológica sobre Goya, la mejor y más grande monográfica sobre el genial pintor aragonés, que se desarrolló durante más de 4 meses. El éxito de la muestra fue absoluto. Centenares de miles de personas visitaron los salones de la Lonja, el Museo Pablo Gargallo y el Torreón Fortea para ver las obras expuestas. También Zaragoza fue escenario del segundo gran hito cultural del año. El grupo británico Dire Street reunía el 9 de octubre, durante las fiestas del Pilar, a 45.000 personas que participaron con fervor en el que quizá fue el último concierto de la mítica banda británica, cuya disolución fue anunciada por su líder carismático Mark Knopfler poco antes de encandilar a los incondicionales que abarrotaron la Romareda. Y el tercer gran acontecimiento tuvo como protagonista la arqueología. Los equipos de trabajo del campo de Botorrita descubrieron en el mes de octubre un importantísimo bronce que puede desvelar muchos de los secretos de la civilización celtibérica, asentada durante siglos en territorio hispano. Las 3 capitales aragonesas volvieron a ser escenario de masivas respuestas populares a los actos programados durante las fiestas de Huesca, Teruel y Zaragoza. Las 3 ciudades registraron asistencias masivas a la programación festiva, aunque la crisis económica se dejó notar en Huesca con un pequeño recorte de la participación popular en los festejos, y en Zaragoza con un serio recorte presupuestario en las dotaciones para desarrollar el programa festivo. A pesar de todo, las 3 capitales cerraron sus ciclos lúdicos con un balance altamente positivo en cuanto a participación ciudadana, aunque el nivel de la oferta presentada por los organizadores, salvo honrosas excepciones, decreció respecto a años anteriores. En lo referente a la fiesta de los toros, las ferias de las 3 capitales aragonesas volvieron a registrar carteles de alto nivel. En Huesca triunfó de nuevo Espartaco, al que el Alto Aragón parece inspirar de forma especial. En Zaragoza, los diestros de la tierra fueron los principales protagonistas. El novillero de Casetas, el Molinero, fue el triunfador de la Feria del Pilar, mientras el Tato tomaba la alternativa como matador de toros dentro también del ciclo pilarista.